Bienvenidos a la Santa Misa. Hoy también nosotros necesitamos transfigurarnos, es decir, ponernos en oración, hacer silencio, abrirnos a la presencia de Dios y sobre todo, escuchar al Hijo amado, no para saber más de Él, sino para seguirle y confiar en su amor. De pie, por favor, y entonemos el aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina. Por añadidura lo demás se te dará. Aleluya, aleluya. Este es mi Hijo muy amado, dice el Señor, en quien tengo puestas todas mis complacencias. Escúchenlo. Señor esté con todos ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no se lo cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Cuando un pueblo en la antigüedad, y todavía en la actualidad, pero cuando un pueblo ha sido arrasado, conquistado, y le quitan todas sus formas de defensa, el último recurso que el hombre tiene o el pueblo tiene es el lenguaje. El lenguaje es también una forma de resistencia, especialmente cuando utiliza ese lenguaje ordinario y lo mete como un lenguaje subversivo. Eso, sobre todo, ese lenguaje de doble sentido, en lo que digo una cosa, pero digo otra. Muy cantinflesco esto, ¿verdad? Pero es una expresión. Todos los pueblos que han sido lastimados en toda su seguridad han desarrollado esto. Los aztecas les habían quitado absolutamente todo, y ante la conquista española, ellos todavía se reían cuando les decían tomate, por ejemplo, refiriéndose a un español. Todo el mundo se reía y el español no sabía ni lo que decía. Ese lenguaje que es muy parecido también a la realidad que vivió el pueblo de Israel. Tuvo sobre ellos conquistadores, y mientras el pueblo de Israel decía una cosa, ellos entendían otra cosa. ¿Por qué hablo de esto? Porque cuando esta forma de hablar se escribe, se convierte en un género literario que se le llama apocalíptico. Cuando ustedes escuchan el libro del Apocalipsis,
escuchan ideas, escritos que hablan de bestias y realidades, pero no es que hayan existido. Debajo de eso hay un lenguaje que solamente algunos pueden interpretar como los que pertenecen a un pueblo. El libro de Daniel que hemos escuchado en este día es precisamente esto. El capítulo 7 del libro de Daniel es un poco más extenso, yo los invito a leerlo en casa, pero Daniel tiene una visión. Ve 4 bestias que van saliendo del mar. Una es un león con alas. Otro es un oso con dientes de sable. Todo lo destruye, todo lo que está delante de ellos. Otro es un leopardo con 4 pares de alas. Y finalmente una bestia, la más agresiva, la más violenta, que no la alcanza a definir. El sentido de cada una de estas bestias es: la primera, el león, es el imperio babilónico. El segundo son los persas. El tercero son los griegos. Y el cuarto, el más violento, el más sangriento, el más destructor, son los romanos. Presenta esas imágenes. Pero cuando terminan esas imágenes, ahora sí entramos a la primera lectura del día de hoy. Cuando ya estas bestias han destruido todo, parece que ya no se puede hacer nada. Entonces la primera lectura del día de hoy, yo, Daniel, tuve una visión. Vi un hombre que venía caminando sobre las nubes. Ese hombre, y le da un título, el Hijo del Hombre, al que se le ha dado todo poder, se le ha dado todo honor, todo reino, toda gloria. Y ese título del Hijo del Hombre es aquel que tiene la fuerza, la esperanza de reconstruir donde ya no se puede hacer nada. Esta figura del Hijo del Hombre, Jesús la toma más de 80 veces, no quiero ser exacto, pero creo que 87 veces, Jesús se denomina el Hijo del Hombre. Todo el mundo le dice el Hijo de Dios, pero Él a sí mismo se dice el Hijo del Hombre. En una de tantas ocasiones, hablando con sus discípulos, les dice: las zorras tienen madriguera, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza. Y se toma ese título para decirle a su pueblo, esa visión mesiánica: en mí encontrarán nuevamente la restauración, la reconstrucción de lo que nadie puede hacer, yo lo puedo hacer. O sea, esa es la figura que estamos escuchando el día de hoy. El Evangelio nos habla cómo Jesús invita a 3 de sus discípulos y los invita a subir al monte llamado por la tradición el monte Tabor. Dice que se transfigura. Trans significa detrás. Trae la figura que está detrás. Cuando Pedro ve a Jesús transfigurado, dice que sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. Y al lado estaba Elías y estaba Moisés. Estos 2 personajes que no complementan, pero le dan un sentido de la transfiguración. Cuando Moisés es el gran legislador del Antiguo Testamento. Nosotros, los occidentales, cuando hablamos de ley, pensamos que es una norma, es una conducta o una omisión que el Estado nos pone para controlarnos, una sociedad, para vivir o buscar el bien común. Nosotros los occidentales no vamos a entender la mentalidad judía. La ley no es una norma para el judío. La ley es la experiencia de Dios con el hombre. Por eso la ley la guardaban, si ustedes se acordarán, la guardaban en el arca de la alianza. Las cosas sagradas que había dentro del arca eran las tablas de la ley. No era un mandamiento, era la experiencia de Dios que había escrito allí. Por eso cuando Pedro ve la transfiguración y ve a Moisés, está hablando allí directamente de un discurso. Esto es una experiencia profunda de Dios. Pero también está Elías, que es el gran profeta. Y Elías, si ustedes ven la segunda lectura, ¿qué eran los profetas para el pueblo de Israel? Y dice el texto del día de hoy: ustedes consideren a los profetas como una lámpara que ilumina en la oscuridad. Los profetas no son aquellos que anuncian o denuncian solamente.
El profetismo es aquel que lleva luz en la oscuridad. La luz del dolor, ante el dolor, lleva la esperanza de sanar. Ante el pecado, la misericordia. Ante la enfermedad, la salud. El poder más grande que tiene el ser humano es cuando se permite ser profeta. Y profeta significa llevar la esperanza, romper la estructura del dolor y saber que no va a ser defraudado cuando lleva a esos espacios y terrenos del dolor la esperanza que brota de una confianza, de una relación con Dios. Pedro le dice a Jesús: vamos a quedarnos aquí arriba, aquí está muy cómodo. ¿Por qué? Porque estaba pisando la eternidad. Porque la transfiguración le estaba presentando a él lo que es la eternidad, donde el alma no necesitaba a nada ni nadie. Y por eso le dice: vamos a quedarnos. Y Jesús le dice: no, tenemos que bajar. Voy a hablar más bajito para que los que se están durmiendo no me los voy a despertar hoy, Pero los baja. ¿Para qué los baja Jesús? Precisamente para que la transfiguración no sea un regalo personal para los 3 discípulos, sino para que aquellos que están abajo puedan ver en el rostro de aquellos que han escuchado y han visto: este es mi Hijo muy amado. Jesús, al bajar, les dice a sus discípulos: no quiero que hablen de esto hasta mi resurrección. Claro, porque la verdadera transfiguración, las palabras no agotan esta experiencia, porque la verdadera transfiguración se manifiesta en un estilo de vida. Y ese estilo de vida es la esperanza de saber que cada paso que doy, el Señor me está esperando con una buena noticia. Por eso la segunda lectura, Pedro está hablando a la comunidad y le dice: yo les voy a hablar no con artimañas ni artificios, esto no es artificial, les voy a hablar lo que yo vi y escuché. Y la experiencia que yo vi en el Tabor, en el Monte Santo, como dice él, en la misma experiencia que les predico, no solamente con palabras, sino con mi vida. Por eso, hermanos, la celebración del día de hoy, la transfiguración, no es solamente un evento del pasado. La transfiguración es un regalo que Dios nos ha dado a la humanidad cuando nosotros nos permitimos encontrar en Jesús una experiencia profunda. Cuando nos permitimos que esa experiencia profunda cambie nuestro discurso y nuestro estilo de vida. Cuando empezamos a descubrir que no hay que perder el tiempo con cosas superficiales que no vale la pena ni hablar, ni decir, ni pensar. Cuando vamos hablando con la transfiguración, entonces nuevamente se vuelve a replicar la voz: este es mi Hijo, mi hija muy amado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. 2 segundos. Un día la Madre Teresa, dentro de todo lo que hablan de ella, hay una historia muy bonita donde un muchacho llega para prestar un tiempo de servicio y se va de Estados Unidos a Calcuta. Y cuando llega, lo primero que ve es a la Madre Teresa y le dice: pues aquí estoy para ofrecer 1 año. Le dice: bueno, pues entonces ves a aquel niño que está tirado, sí, recógelo y dale amor. Y el muchacho no supo qué hacer. Así que la Madre Teresa va, toma al niño que estaba allí tirado, se lo pone en los brazos y dice: abrázalo. Y el muchacho se queda. Al poco tiempo regresa el muchacho y le dice: se murió. Dijo: sí, se iba a morir, pero tú le enseñaste lo que era el cielo antes de llegar. Hermanos, en pocas palabras, esa es la homilía de hoy.
Lo importante es que el cristiano, como Pedro, entienda que la eternidad no empieza cuando vayamos a morir, empieza en el momento en el que yo me decido compartir la experiencia de Dios con un profetismo que haga sentir al otro parte de la eternidad. Eso es ser cristiano. Ojalá que vayamos y le enseñemos a los demás qué es lo que traemos verdaderamente en el corazón. La transfiguración es sacar lo mejor que tenemos. Ojalá esta semana y siempre sea una oportunidad para mostrar lo que el Señor nos ha dado gratuitamente. Vayamos en paz. La misa ha terminado. Buen domingo, buena semana para todos, hermanos. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá.